Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre emocionada de estar aquí con ustedes y de traerles un nuevo vídeo cargado de chisme, misterio y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de nosotros al borde del asiento, un secreto que ha sido guardado celosamente y que involucra a dos de los nombres más icónicos de la televisión turca, Çağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Ya saben, Çağatay, ese bombón que nos robó el corazón en Medcezir, y que siempre está impecable, y Serenay, con esa belleza deslumbrante y talento innegable que nos cautivó también en Medcezir y muchas otras producciones. Juntos formaron una de las parejas más queridas y comentadas de la pantalla chica. Su química era palpable, su historia de amor, llena de idas y venidas, nos mantuvo enganchados por años. Y aunque ya no están juntos, la intriga y el misterio alrededor de lo que realmente sucedió entre ellos, y lo que aún pueden estar ocultando, sigue siendo intenso. Así que hoy vamos a desentrañar el secreto, a escarbar en las profundidades de su relación, a analizar rumores, declaraciones y por supuesto, a especular un poquito, porque ¿quién no ama un buen chisme? Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme, uno que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todo el chisme, de los secretos y de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Gracias, y ahora sí, a sumergirnos en el misterio. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo, a la época dorada de Medcezir. Para los que no la conocen, esta serie turca fue un éxito rotundo en todo el mundo, y no es para menos. Contaba la historia de amor entre Yaman, interpretado por Çağatay, un chico de bajos recursos con un futuro prometedor, y Mira, interpretada por Serenay, una chica de la alta sociedad con una vida aparentemente perfecta. Su amor, lleno de obstáculos y dificultades, resonó en el corazón de millones de espectadores. Pero más allá de la trama, lo que realmente atrapó al público fue la química entre Çağatay y Serenay. Era algo mágico, innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la pasión que transmitían en cada escena, trascendía la pantalla. Era obvio para todos que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Durante la grabación de la serie, la complicidad entre Çağatay y Serenay era palpable. Las miradas cómplices, los abrazos llenos de cariño y la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes traspasaban la pantalla. Rápidamente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, avivados por la prensa del corazón. Y por supuesto, la prensa del corazón no tardó en tomar cartas en el asunto. Se filtraron fotos, se publicaron declaraciones, se especuló sobre citas secretas y vacaciones románticas. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando capturar cualquier momento que confirmara las sospechas de un romance fuera de la ficción. Y para deleite de sus fans parecía ser verdad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Asistían juntos a eventos, compartían momentos especiales y se les veía felices y enamorados. Sus redes sociales se llenaron de fotos y mensajes que evidenciaban su creciente relación. La admiración mutua y el cariño eran evidentes. Çağatay con su porte elegante y su sonrisa cautivadora, y Serenay, con su belleza deslumbrante y su personalidad encantadora, se convirtieron en la pareja favorita de Turquía. Sus fans los adoraban y cada vez que aparecían juntos en público, generaban un revuelo mediático. La expectativa era alta y el romance parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La relación entre Çağatay y Serenay fue, lamentablemente, muy corta. Los rumores de crisis comenzaron a circular y los medios especulaban sobre posibles motivos. La intensidad de su relación, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales, seguramente, jugaron un papel importante en su separación. Aunque no se sabe con certeza qué fue lo que pasó realmente, los rumores sobre el motivo de la ruptura fueron muchos y variados. Se habló de infidelidades, de desacuerdos en la relación, de presiones mediáticas y de diferencias irreconciliables. Cada medio de comunicación tenía su propia versión y sus fuentes, y los detalles eran siempre un poco diferentes. Algunos medios afirmaron que Çağatay, en aquel entonces, era muy joven y no estaba preparado para una relación seria. Otros mencionaron la interferencia de terceros, incluso nombres de otras celebridades turcas que podrían haber influenciado en su separación.
La especulación era constante y alimentaba el morbo de sus fans. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de la ruptura, la relación entre Chagatai y Serinei no terminó en malos términos, al menos aparentemente. Aunque ya no eran pareja, mantuvieron una relación cordial y profesional. Se les vio juntos en algunos eventos, compartieron felicitaciones en redes sociales e incluso trabajaron juntos en otros proyectos, lo que fue una sorpresa para muchos. Es precisamente esta aparente cordialidad lo que ha generado aún más especulaciones y preguntas. ¿Por qué mantener una relación tan cercana después de una ruptura amorosa? ¿Será que realmente lograron superar sus diferencias y construir una amistad genuina? ¿O hay algo más que se esconde detrás de esta fachada de cordialidad? Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que realmente ocultan? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay quienes especulan que su relación fue más intensa de lo que se mostró al público, y que las presiones de la fama y las agendas apretadas terminaron por desgastar su amor. Otros creen que su ruptura fue una estrategia para mantener la atención del público y seguir siendo relevantes en el mundo del espectáculo. La teoría de la estrategia de marketing, aunque suena cínica, no es descabellada en el mundo del entretenimiento. Muchas veces las relaciones de las celebridades son utilizadas para generar publicidad y aumentar el interés en sus proyectos profesionales. En este caso, la ruptura pudo haber sido orquestada para que ambos pudieran enfocarse en sus carreras individuales y generar más expectación en sus próximos proyectos. Pero lo que más llama la atención es la forma en que ambos han manejado su vida personal desde su separación. Tanto Chagatai como Serinei han sido muy discretos con respecto a sus relaciones sentimentales. Aunque se les ha relacionado con otras personas, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales ni ha confirmado ninguna relación. ¿Por qué tanta discreción? ¿Será que aún guardan sentimientos el uno por el otro? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público? La discreción en las relaciones sentimentales es algo común en el mundo de las celebridades, pero en el caso de Chagatai y Serinei, parece ser aún más pronunciada. Ambos han aprendido a proteger su privacidad y a evitar exponer sus relaciones al escrutinio público. Quizás han comprendido que la exposición mediática puede ser perjudicial para sus relaciones y han optado por mantenerlas en secreto. Otra pista que nos da que pensar es la forma en que se refieren el uno al otro en las entrevistas. Evitan hablar de su relación sentimental, pero siempre tienen palabras de elogio y respeto. Destacan su talento profesional, su dedicación y su buen corazón. No hay rencores, no hay críticas, solo elogios y agradecimiento. ¿Será que están intentando mantener la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro? Los elogios y el respeto mutuo son señales de madurez y de una buena relación, incluso después de una ruptura. En el caso de Chagatai y Serinei, estos gestos podrían ser una señal de que, a pesar de sus diferencias, aún mantienen un cariño y una admiración mutua. O quizás simplemente es una estrategia para evitar polémicas y mantener una imagen positiva ante el público. Y ahora hablemos de las redes sociales, un terreno fértil para el chisme y las especulaciones. Chagatai y Serinei no suelen interactuar mucho en sus perfiles, pero de vez en cuando, dejan caer alguna que otra pista. Un me gusta a una foto, un comentario sutil, una publicación con un significado oculto. Todo esto alimenta las esperanzas de sus fans y aviva el misterio. Las redes sociales se han convertido en un escaparate para las celebridades, donde pueden compartir su vida personal y conectar con sus seguidores. Sin embargo, en el caso de Chagatai y Serinei, la actividad en las redes sociales es limitada y cuidadosa. Esto ha generado aún más especulaciones sobre su relación, ya que cada gesto y cada publicación son analizados minuciosamente por sus fans. ¿Acaso están enviándose mensajes cifrados a través de las redes sociales? ¿Están intentando comunicarse sin revelar demasiado? ¿O simplemente son coincidencias sin importancia? La interpretación de los mensajes en las redes sociales es subjetiva y depende de la perspectiva de cada persona. Sin embargo, en el caso de Chagatai y Serinei, cada gesto y cada publicación son analizados con lupa por sus fans, quienes buscan señales de una posible reconciliación o de una relación secreta. Hay una teoría muy interesante que ha circulado en algunos foros y redes sociales, y es que su separación fue orquestada por sus representantes para impulsar sus carreras individuales. Según esta teoría, la pareja se dio cuenta de que al estar juntos, su imagen estaba muy asociada y no les permitía desarrollar su propio camino.
Separarse les daría la oportunidad de brillar por separado, de probar nuevos roles y de crecer profesionalmente. Si esta teoría fuera cierta, el secreto que guardan no sería tanto sobre su relación, sino sobre una estrategia de marketing y gestión de carrera. La teoría de la estrategia de marketing es una posibilidad real en el mundo del espectáculo. Los representantes de las celebridades a menudo toman decisiones estratégicas para impulsar sus carreras y maximizar su éxito. En el caso de Chagatai y Sereni, la separación pudo haber sido una decisión consciente para que ambos pudieran desarrollar sus carreras individuales y probar nuevos roles sin estar a la sombra del otro. Otra posibilidad es que hayan decidido mantener una amistad cercana, pero sin volver a ser pareja. Después de todo, vivieron una experiencia muy intensa juntos, y es normal que se sientan unidos por ese vínculo especial. Quizás han aprendido a valorar su amistad y a respetar sus caminos individuales. La amistad después de una ruptura amorosa es posible, aunque no siempre fácil. En el caso de Chagatai y Sereni, la cordialidad que demuestran podría ser una señal de que han logrado construir una amistad genuina y han aprendido a respetar sus caminos individuales. O quizás simplemente es una forma de mantener una relación civilizada por el bien de sus carreras y de su imagen pública. Y por último, no podemos descartar la opción más simple, que simplemente no estén destinados a estar juntos. Que su amor haya terminado, pero que aún se guarden respeto y cariño mutuo. A veces las relaciones terminan, y eso no significa que haya habido un gran secreto o una traición. Simplemente las cosas cambian, los sentimientos evolucionan y las personas toman caminos diferentes. La opción más simple es la más realista. A veces las relaciones terminan porque las personas cambian, sus caminos se separan y ya no son compatibles. En el caso de Chagatai y Sereni, podría ser que su amor haya terminado, pero que aún se guarden respeto y cariño mutuo. O quizás simplemente la vida los llevó por caminos diferentes y decidieron seguir adelante por separado. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el misterio alrededor de Chagatai Ulusoy y Sereni Sarikaya sigue vigente. Su historia de amor, llena de pasión, drama y misterio, ha trascendido la pantalla y ha conquistado el corazón de millones de personas. Y aunque su relación ya no es como antes, su legado perdura y su química sigue siendo innegable. La historia de amor de Chagatai y Sereni ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su química en la pantalla y su relación fuera de ella han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Aunque su amor haya terminado, su legado perdura y su historia sigue siendo un tema de interés para sus fans y para los medios de comunicación. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el secreto que guardan Chagatai y Sereni? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos? Déjenme sus teorías, sus comentarios y sus especulaciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. La opinión de los fans es importante. Sus teorías y especulaciones ayudan a mantener vivo el interés en la historia de Chagatai y Sereni. Y bueno, bellezas, eso ha sido todo por hoy. Hemos desenterrado un poquito del pasado, hemos analizado rumores y especulaciones y, por supuesto, hemos disfrutado de un buen chisme. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchas gracias por ver. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, secretos y misterios. Hasta la próxima. Besos.